cómo lo organizan ellos. Vamos a ver este primer video de las bases militares que tenemos en América Latina, las bases militares de los Estados Unidos. Como parte de su estrategia de dominación geopolítica, los Estados Unidos han desplegado en América Latina y el Caribe un entramado militar que se compone de una base operativa principal con 971 hombres en Guantánamo, Cuba, un sitio operativo avanzado con 418 hombres en el aeropuerto Enrique Soto Cano, Honduras. 3 locaciones de seguridad cooperativa, una en el Aeropuerto Internacional Reina Beatriz, Aruba, otra en el Aeropuerto Internacional Hato, Curazao, y una tercera en el Aeropuerto Internacional Comalapa, El Salvador. En Colombia, cuentan con las 7 bases incluidas en el acuerdo firmado recientemente por el gobierno de Álvaro Uribe, además de las instalaciones y radares acordados con anterioridad con el Plan Colombia. En Perú, si bien la base militar de Iquitos no forma parte de ningún acuerdo con los Estados Unidos, la presencia de soldados norteamericanos es real y ha sido denunciada en numerosas ocasiones. En el extremo sur del continente se halla la Fortaleza Malvinas, gran base militar extracontinental de la OTAN, que es hoy el principal aliado de los Estados Unidos. Este mapa se completa con la reactivación de la 4ª Flota de la Armada estadounidense que patrulla los mares latinoamericanos desde el año 2008. Sí, a ese mapa, aparte de agregarle esa 4ª Flota que había sido desactivada después de la Segunda Guerra Mundial y se activó ahora precisamente porque lo necesitan los Estados Unidos para sus planes. Cuando los Estados Unidos ven estos países que quieren hacerse libres con Venezuela, dando el ejemplo, y después de Venezuela entonces sigue Brasil, sigue Ecuador, sigue Bolivia, se incorpora países también como Argentina, con proyectos pues muy particulares, muy singulares, no necesariamente iguales al nuestro, y se fortalecen con la Cuba revolucionaria, pues eso los lleva a crear esa cuarta flota. En ese mapa también no se señala, allí faltan las bases de la OTAN. Es bueno que sepamos los venezolanos, los compatriotas del pueblo, del poder popular, de nuestras comunas que están inscribiéndose masivamente en la milicia. En esa milicia bolivariana nosotros debemos identificar y profundizar estos estudios. Allí faltan, en esos gráficos que estábamos viendo, las bases de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que esa es la genuina expresión de lo que es el capitalismo. Los países que forman la OTAN son realmente los enemigos, cuya cabeza visible en este caso es los Estados Unidos. Y nosotros mencionamos los Estados Unidos porque ellos son los líderes de la OTAN, son el país más poderoso dentro de ese sistema imperialista que compitan entre ellos. Allí faltan las bases de la OTAN que están en la isla Guadalupe, por ejemplo, en las en esas islas de Sotavento, que están después bajando de Puerto Rico. Bajando de Puerto Rico hacia Trinidad, allá hay pequeñas islas como las Islas Vírgenes, como las Islas de Sotavento, como Guadalupe. Allí hay bases de la OTAN. Vamos a ver un gráfico más adelante donde veremos esas bases. Allí puede verse algunas de esas bases de la OTAN. Y también cuando veamos Sudamérica, están bases de la OTAN. Escúchenlo, en la Guyana. En Guyana tenemos bases de la OTAN y tenemos bases de la OTAN, que es lo mismo que decir Estados Unidos, tenemos bases de la OTAN, también en la Guyana francesa. Entonces, si ustedes ven el mapa latinoamericano, fíjense el mapa ese que tenemos allí, estamos rodeados completamente por el despliegue militar de los Estados Unidos. Ese es el despliegue que nosotros estamos viendo hoy día. Con ese despliegue ellos garantizan que no tienen que movilizarse, ya tienen sus tropas, sus tropas colocadas allí en nuestra área latinoamericana. Y esto empezó, mire, hay un folletico que gentilmente me regalaron acá en TV Fan, en Mayor Cedeño, intervenciones de los Estados Unidos en Norteamérica. Este fue un libro publicado por el Ministerio de Educación Superior,
fue revisado por Eva Gollinger y es un libro bien importante porque nos habla de las intervenciones militares, intervenciones de los Estados Unidos en América Latina. Nosotros vemos cómo los Estados Unidos comenzaron del mismo siglo XIX con sus invasiones, así con esa doctrina manifiesta, y invadieron México, invadieron Centroamérica. En Centroamérica han estado permanentemente. Ya a finales del siglo XX es cuando se mueven hacia Sudamérica. Ellos, su dominio, su patio trasero verdadero fue Centroamérica y el Caribe. Cuántas invasiones a Nicaragua, cuántas invasiones en todos los países. Pues, fíjense, en Cuba, por ejemplo, en el año 1899, cuando ya estaba terminando la guerra cubana, la guerra de independencia cubana, donde no necesitaban apoyo de los Estados Unidos porque ya habían triunfado. Ya los Estados Unidos habían intentado ingresar, por cierto, en esa guerra a través de un venezolano, por cierto, Narciso López, quien peleó aquí en Venezuela y luego se fue a Estados Unidos, se hizo agente de los Estados Unidos y participó en esa guerra de independencia cubana, los Estados Unidos tratando de participar allá. Como se le iba a ir esa parte de la fruta que ellos querían que les correspondía, entonces ellos inventaron un atentado. Se demostró que eso fue un invento de ellos y hundieron un barco en la bahía cubana, el Maine, y dijeron que eso se lo había hundido a España. Entonces declararon la guerra a España y de una vez entraron a Cuba y tomaron Cuba para atacar supuestamente a España, cuando ya España estaba vencida por las tropas revolucionarias y mambises cubanas. Igualmente aprovecharon de rechazo, así se tomaron también a Filipinas, que era otra posesión del Imperio Español. Entonces, Centroamérica, bueno, ha sido el terreno, el territorio que ellos han pisado. Nicaragua, ¿cuántas veces han entrado en Nicaragua? ¿Cuántas veces entraron a Panamá? Le quitaron esa zona a Colombia para hacerse del canal de Panamá. En Latinoamérica ellos trataron de entrar por primera vez 1982. Fíjense qué casualidad, cuando llega Ronald Reagan al poder, cuando llega el neoconservadurismo, cuando llega el neoliberalismo, la expresión política del neoliberalismo es el neoconservadurismo, el ala más radical de la derecha norteamericana que representó Reagan cuando entró por primera vez. Y Reagan pues tenía un plan para invadir Surinam, pero eso se lo descubrió Holanda, y como Holanda había sido país colonial que dominaba en Surinam, pudo abortarlo, pero tenían ese plan. Sin embargo, esto ya era el término de la Guerra Fría. Ellos cuando termina la Guerra Fría se deciden entrar en Sudamérica y ese plan que le hablaba de Surinam, pero también en 1890 ya entran directamente. Ya una vez que se cae el muro de Berlín, una vez que se disuelve la Unión Soviética, esa implosión de la Unión Soviética, ellos entran directamente y entran con el Plan Colombia. En 1890 entran con ese Plan Colombia, que no es un plan, que no es más que un plan de dominación, y a través de Colombia, que haya habido una conexión en Colombia, que debemos saberlo histórica, entre lo que es el monroísmo, la doctrina de Monroe, con el santanderianismo, con la doctrina de Francisco de Paula Santander. Eso siempre han estado alineados, y por eso siempre nosotros hemos tenido esa amenaza norteamericana a través de los gobiernos oligárquicos pues, que hemos tenido en Colombia, que se identifican totalmente con el santanderismo y que se identifican con los Estados Unidos. Así, pues en los años 90 ya ellos entran en Colombia, y posteriormente pues ya conocemos la historia de sus incursiones directas, porque políticamente habían intervenido antes, por lo menos 1974 en Chile, el golpe contra Allende. Eso es conocido, que esos fueron los Estados Unidos, pero no fueron directamente con sus tropas, sino a través de sus intrigas y a través de sus trabajos políticos. Ya a partir de los años 90 sí entran directamente en América Latina, y en esa década pues ya en el 2002 comienzan directamente contra Venezuela. Ese golpe de Estado que se dio en Venezuela en el año 2002, ¿quién tiene duda que esos fueron los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Quién tiene duda que los golpes de Estado que se dieron en Honduras contra Zelaya, los golpes de Estado que dieron en Paraguay, son golpes de Estado
el de Honduras, por ejemplo, con intervención militar, militares que estuvieron apoyando a esa ala derecha de Honduras. En Paraguay, eso fue apoyado por los Estados Unidos de Norteamérica, los golpes de Estado que intentaron dar en Bolivia, los que dieron contra Evo Morales, los que dieron en Ecuador contra Rafael Correa, los que están dando en este momento en Brasil, todo eso es apoyado por los Estados Unidos para ellos garantizarse el control y el dominio de Latinoamérica, lo que en Venezuela hicieron en el 2002 y han continuado permanentemente, esa guerra permanente que han tenido contra Venezuela es parte de esa política, es parte de este sistema que usan los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces vimos pues la vocación en la primera parte y dimos un esbozo muy ligero de la vocación que tienen los Estados Unidos de dominación, el deseo, la decisión que ellos tienen de controlar el mundo y específicamente su patio trasero, que es Latinoamérica. Y también estábamos viendo ahora que no están jugando, como dice nuestro presidente Maduro, no están jugando carritos. No, y como dicen los cubanos, no están echando cajitas, están en serio. Miren todas esas bases militares que tienen desplegadas en Latinoamérica y que nos tienen rodeados, y esas bases militares tienen tropas allí. Y en las de Colombia, por ejemplo, ¿se acuerda el escándalo que hubo con las bases militares de Colombia? Los norteamericanos declararon que ellos no necesariamente necesitaban tener tropas allí, sino que son bases que están al servicio de ellos y tienen personal logístico, y en el momento que ellos requieran trasladar tropas para Colombia, los hacen rápidamente, y tenemos nosotros aquí al lado nuestro, en nuestra frontera, pudiéramos tener en un solo día 2, 3 divisiones norteamericanas, sin contar la cuarta flota, que la cuarta flota nos las han desplazado. Cuando el golpe de Estado del 2002 nos los pusieron al frente de nuestras costas, estuvo en nuestras costas. Inclusive helicópteros y aeronaves de esa flota sobrevolaron y entraron a territorio venezolano. Esa flota la pueden movilizar. Entonces estamos rodeados por esa potencia norteamericana, una potencia que ya conocemos, que tiene toda la capacidad para destruirlo, que tiene toda la capacidad para armas nucleares, inclusive esa voracidad que tienen, y tienen el despliegue militar para entrar en nuestro territorio cuando así lo consideren conveniente. Bueno, entonces ya hemos visto, estudiando el paramilitarismo, el enemigo histórico que nosotros tenemos, los Estados Unidos, y que no están jugando a carritos, que están desplegados en verdad en toda la zona y que nos tienen rodeados. Está rodeado Venezuela, está rodeado Brasil. Ahora bien, ¿cómo tiene que ver el paramilitarismo con esto? ¿Cómo se expresa el paramilitarismo? Vamos a verlo en el próximo segmento.